Las bienaventuranzas. Una exposición de Mateo 5:1 al 12. Por Thomas Watson. Capítulo 2. Hay una bendición en la reversión. Bienaventurados los pobres en espíritu. Mateo 5:3. Habiendo terminado con la ocasión, llego ahora al sermón en sí. Bienaventurados los pobres en espíritu. Cristo no comienza su sermón del monte como la ley fue entregada en el monte, con mandatos y amenazas, el sonido de la trompeta, el fuego llameante, la tierra temblando y los corazones de los israelitas también por el temor. Pero nuestro Salvador, cuyos labios goteaban como panal de miel, comienza con promesas y bendiciones. Tan dulce y arrebatadora era la doctrina de este Orfeo celestial que, como la música, era capaz de encantar a las naturalezas más salvajes, incluso de atraer corazones de piedra hacia él. Comencemos entonces con esta primera palabra, bienaventurados. Si hay alguna bienaventuranza en el conocimiento, necesariamente debe estar en el conocimiento de la bienaventuranza. Para ilustrar esto, estableceré dos aforismos o conclusiones. 1. Que hay una bienaventuranza en la reversión. 2. Que los piadosos ya están bienaventurados en cierto sentido. Primer punto, que hay una bienaventuranza en la reversión. El pueblo de Dios se encuentra con muchas dificultades espinosas y desalientos que lo hunden en el camino de la religión. Su marcha no solo es tediosa sino peligrosa, y sus corazones están dispuestos a desanimarse. No estará mal, por tanto, colocarles la corona de bienaventuranza para animarles el valor y encenderles el celo. ¿Cuántas escrituras llevan esta rama de olivo en sus bocas, las nuevas de bienaventuranza para los creyentes? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así, Mateo 24:46. Venid, benditos de mi Padre, Mateo 25:34. La bienaventuranza es la perfección de una criatura racional. Es la piedra de afilar de la laboriosidad de un cristiano, la cumbre de su ambición, la flor de su alegría. La bienaventuranza es el deseo de todos los hombres. Santo Tomás de Aquino la llama el fin último. Este es el blanco que todo hombre aspira a alcanzar, hacia este centro se trazan todas las líneas. ¿En qué consiste la bienaventuranza? Millones de hombres confunden tanto la naturaleza de la bienaventuranza como el camino para llegar a ella. Algunos eruditos han establecido 288 opiniones diferentes sobre la bienaventuranza y todas se han equivocado. Mostraré en qué no consiste y luego en qué consiste. Primer punto. En qué no consiste la bienaventuranza. No reside en la adquisición de cosas mundanas. La felicidad no puede extraerse de aquí mediante ningún arte de la química. Cristo no dice, bienaventurados los ricos, o, bienaventurados los nobles, pero muchos idolatran estas cosas. El hombre, por la caída, no solo ha perdido su corona, sino también su casco. ¿Cuán dispuesto está a poner fin a su felicidad en lo externo? Lo que me hace recordar la definición que dan algunos filósofos paganos de la bienaventuranza, que era tener suficiente subsistencia y prosperar bien en el mundo. ¿Y no hay muchos que se hacen pasar por cristianos y que parecen tener esta opinión filosófica? Si solo tienen comodidades mundanas, están dispuestos a cantar un requiem a sus almas y decir con ese necio brutal del Evangelio, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, descansa. Lucas 12:19. ¿Qué es más vergonzoso, dice Séneca, que equiparar el bien del alma racional con el que es irracional? Por desgracia, el árbol de la bienaventuranza no crece en un paraíso terrenal. No ha maldecido Dios la tierra por el pecado, Génesis 3:17. Sin embargo, muchos están cavando en busca de felicidad aquí, como si quisieran sacar una bendición de una maldición. Un hombre puede pensar lo mismo que extraer aceite de un pedernal o fuego del agua, que sacar bienaventuranza de estas cosas terrenales. El rey Salomón llegó a más que cualquier hombre. Fue el príncipe más magnífico que jamás haya sostenido el cetro. Por su ascendencia, descendía de la línea real, no solo de la que procedían muchos reyes, sino de la que procedía el propio Cristo. Jesucristo era de la línea y raza de Salomón, de modo que por heráldica y nobleza nadie podía lucir un escudo de armas más bello. Por la situación de su palacio, estaba en Jerusalén, la princesa y modelo de la tierra. Jerusalén, por su renombre, era llamada, la ciudad de Dios. Era la metrópoli más famosa del mundo. ¿A dónde suben las tribus del Señor? Salmo 122:4. Por su riqueza, su corona estaba llena de joyas. Tenía tesoros de oro y de perlas hizo que la plata fuera como piedras, Primero de Reyes 10:27. Para el disfrute mundano, poseía la flor y la quinta esencia de todos los placeres, comidas suntuosas, edificios majestuosos, viñedos, estanques de peces, todo tipo de música para encantar y arrebatar los sentidos de alegría.
Si había alguna rareza, era un regalo para la corte del rey Salomón. Así se bañaba en las perfumadas aguas del placer. En cuanto a la sabiduría, fue el oráculo de su tiempo. Cuando la reina de Saba vino a hacerle preguntas difíciles, él dio una solución a todas sus dudas, primero de Reyes 10:3. Tenía una llave del conocimiento para abrir el oscuro gabinete de la naturaleza, de modo que si la sabiduría se hubiera perdido, podría haber sido encontrada aquí, y el mundo entero podría haber iluminado su entendimiento con la lámpara de Salomón. Era un ángel terrenal, de modo que un ojo carnal que contemplara su gloria habría estado dispuesto a imaginar que Salomón había entrado en ese paraíso del que una vez fue expulsado Adán, o que había encontrado otro igual de bueno. Nunca el mundo arrojó un aspecto más sonriente sobre ningún hombre, sin embargo, cuando llega el momento de dar su veredicto imparcial, nos dice que el mundo tiene la vanidad escrita en su frontispicio, y todos esos dorados deleites que él disfrutaba no eran más que una felicidad pintada, una miseria gloriosa. Y he aquí que todo era vanidad, Eclesiastés 2:8. La bienaventuranza es una planta demasiado noble y delicada para morar en el suelo de la naturaleza. Que la bienaventuranza no reside en lo externo, lo probaré con estas 5 demostraciones. En primer lugar, las cosas que no son proporcionales a los deseos del alma nunca pueden hacer que un hombre sea bienaventurado, pero las cosas transitorias no son proporcionales a los deseos del alma, por lo tanto, no pueden hacer que sea bienaventurado. Nada en la tierra puede satisfacer. El que ama el dinero, no se saciará de dinero, Eclesiastés 5:10. Las riquezas no satisfacen, porque no son reales. El mundo es llamado moda, 1 Corintios 7:31. La palabra en griego significa una figura matemática, a veces un espectáculo o una aparición. Las riquezas no son más que una cubierta de estaño. Son como la alquimia, que brilla un poco en nuestros ojos, pero al morir toda esta alquimia se desgastará. Las riquezas no son más que mentiras azucaradas, imposturas agradables, como una cubierta dorada que no tiene una sola hoja de verdadero consuelo envuelta en ella. Porque no son adecuadas. El alma es una cosa espiritual, las riquezas son de un extracto terrenal, ¿y cómo pueden éstas llenar una sustancia espiritual? Un hombre puede llenar su cofre de tesoros con gracia, así como su corazón con oro. Si un hombre fuera coronado con todos los deleites del mundo, más aún, si Dios le construyera una casa entre las estrellas, sin embargo, el ojo inquieto de su mente insatisfecha estaría mirando aún más alto. Estaría escudriñando más allá de los cielos en busca de algunas rarezas ocultas que cree que aún no ha alcanzado. Tan insaciable es la sed del alma hasta que llega a bañarse en el río de la vida y se centra en la verdadera bienaventuranza. En segundo lugar, lo que no puede calmar el corazón en una tormenta no puede dar derecho a un hombre a la bienaventuranza, pero las cosas terrenales acumuladas no pueden aquietar el corazón atribulado, por lo tanto, no pueden hacer a uno bienaventurado. Si el espíritu está herido, ¿puede la criatura verter vino y aceite en estas heridas? Si Dios pone a trabajar la conciencia, y ésta se le echa en cara al hombre, ¿pueden las comodidades mundanas apaciguar esta furia airada? ¿Hay algún arpa que ahuyente al espíritu maligno? Las cosas externas no pueden curar la agonía de la conciencia, así como una media de seda no puede curar una pierna gotosa. Cuando Saúl estaba muy angustiado, 1 Samuel 28:15, ¿podían consolarlo todas las joyas de su corona? Si Dios está enojado, cuya furia se derrama como fuego, y las rocas son derribadas por él, Nahum 1:6, ¿puede un lingote de oro ser una pantalla para mantener a raya este fuego? Arrojarán su plata en las calles, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, Ezequiel 7:19. El rey Belsasar estaba de juerga y despotricando. Bebía el vino en los vasos de oro del templo, Daniel 5:3, pero cuando aparecían los dedos de la mano de un hombre, su semblante se mudaba, versículo 6, su vino se agriaba, su banquete se arruinaba con ese plato que estaba servido en la pared. Las cosas del mundo no pueden evitar que entren los problemas del espíritu, así como un candelabro de papel no puede evitar que entre una bala. En tercer lugar, lo que es temporal no puede hacernos bienaventurados, pero todas las cosas bajo el sol son temporales, por lo tanto no pueden enriquecernos con bienaventuranza. Los deleites sublunares son como esas comidas que decimos que son temporales, pero luego se vuelven rancias y ya no se las pide. El mundo pasa, 1 de Juan 2:17. Los deleites mundanos tienen alas. Se los puede comparar con una bandada de pájaros en el jardín, que se quedan un rato, pero cuando te acercas a ellos emprenden el vuelo y se van. Así también las riquezas se hacen alas, vuelan como águilas hacia el cielo, Proverbios 23:5. Son como un meteoro que brilla, pero se gasta y se aniquila. Son como un castillo hecho de nieve, que yace bajo los tórridos rayos del sol. Agustín dice de sí mismo que cuando alguna promoción le sonreía, tenía miedo de aceptarla por temor a que de repente se le escapara.
Las comodidades externas son, como dice Platón, como pelotas de tenis que se lanzan de un lado a otro. Si tuviéramos el más largo contrato de comodidades mundanas, pronto se agotarían. Las riquezas y el honor están en constante fuga, pasan como una corriente rápida, o como un barco que navega a toda vela. Mientras están con nosotros, se alejan de nosotros. Son como un ramillete de flores que se marchita mientras lo hueles, como el hielo, que se derrite mientras está en tu mano. El mundo, dice Bernardo, grita, te dejaré y se marcha. Se despide y saluda a la vez. En cuarto lugar, las cosas que hacen más vejaciones que las comodidades no pueden hacer que un hombre sea bendecido, pero así son todas las cosas bajo el sol, por lo tanto no pueden tener la bendición adjunta. Así como las riquezas se comparan con el viento, Oseas 12:1, para mostrar su vanidad, así también con las espinas, Mateo 13:17, para mostrar su vejación. Las espinas no son más propensas a rasgar nuestras vestiduras que las riquezas a rasgar nuestros corazones. Son espinas en la cosecha, que punzan con el cuidado, y así como perforan la cabeza con el cuidado de obtener, hieren el corazón con el temor de perder. Dios quiere que nuestro vino más dulce se vuelva heces, sí, y que tenga sabor a barrica mohosa, para que no pensemos que este es el vino del paraíso. En quinto lugar, aquellas cosas que, si no tenemos nada más, nos harán malditos, no pueden hacernos bendecidos, pero el solo disfrute de las cosas mundanas nos hará malditos, por lo tanto, está lejos de hacernos bendecidos. Las riquezas se guardan para el mal de su dueño, Eclesiastés 5:13. Las riquezas para los malvados son combustible para el orgullo, tu corazón se enalteció a causa de tus riquezas, Ezequiel 28:5, y combustible para la lujuria, cuando las sacié, cometieron adulterio, Jeremías 5:7. Las riquezas son una trampa, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en la perdición, Primera de Timoteo 6:9. ¿Cuántos han derribado sus almas para acumular riquezas? Un barco puede estar tan cargado de oro que se hunde, el oro de muchos hombres los ha hundido en el infierno. El rico pecador sella el dinero en su bolsa, y Dios sella con él una maldición. Ay del que se carga de barro espeso. Habacuc 2:6. San Agustín dice que Judas vendió su salvación por dinero, y los fariseos compraron su condenación, de modo que la felicidad no se puede sacar de la tierra. Quienes acuden a la criatura en busca de la bienaventuranza acuden a la caja equivocada. Si la bienaventuranza no consiste en lo externo, entonces no pongamos nuestra bienaventuranza aquí. Esto es buscar al que vive entre los muertos. Así como el ángel le dijo a María acerca de Cristo, no está aquí, ha resucitado, Mateo 28:6, así puedo decir de la bienaventuranza, no está aquí, ha resucitado, está en una región más alta. ¿Cómo pueden los hombres tener sed del mundo, como si la perla de la bienaventuranza colgara de una corona terrenal? Oh, dice uno, si yo tuviera un estado como este, entonces sería feliz. Si tuviera tan solo un consuelo como este, entonces me sentaría satisfecho. Bien, Dios le da ese consuelo y le permite sorber hasta el jugo y el espíritu de este, pero, ay, no está a la altura de sus expectativas. No puede llenar el vacío y el anhelo de su alma que todavía clama, dame, dame, Proverbios 30:15, exactamente como un hombre enfermo. Si, dice él, tuviera tan solo una carne como esta, podría comerla, y cuando la tiene, su estómago está mal y apenas puede soportar probarla. Dios ha puesto en la criatura no solo un vacío, sino también amargura, y es bueno para nosotros que no haya aquí perfección, para que elevemos nuestros pensamientos a deleites más nobles y generosos. Si pudiéramos destilar y extraer la quinta esencia de la criatura, diríamos como dijo una vez el emperador Severo, que pasó de una condición humilde a ser jefe del mayor imperio del mundo. He pasado por todas las condiciones, pero nunca he podido encontrar la satisfacción plena. A los que se les corta la ración, cuya copa no rebosa, pero cuyas lágrimas no se turban demasiado, recordad que estos consuelos externos no pueden haceros bienaventurados. Podéis vivir ricos y morir malditos. Podéis atesorar una fortuna, y Dios puede atesorar ira. No os preocupéis por aquellas cosas cuya falta no puede haceros miserables, ni el disfrute haceros bienaventurados. Segundo punto. Habiendo mostrado en qué no consiste la bienaventuranza, mostraré a continuación en qué consiste. La bienaventuranza está en el disfrute del bien supremo. En primer lugar, consiste en el disfrute, no debe haber solo posesión, sino disfrute. Un hombre puede poseer una fortuna, pero no disfrutarla. Puede tener el dominio de ella, pero no el consuelo, como cuando está en letargo o bajo el predominio de la melancolía. Pero en la verdadera bienaventuranza debe haber un disfrute sensible de lo que el alma posee. En segundo lugar, la bienaventuranza está en el disfrute del bien supremo.
No es todo bien lo que hace bienaventurado al hombre, sino que debe ser el bien supremo, y ese bien es Dios. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor, Salmo 144:15. Dios es el descanso del alma, Salmo 116:7. Ahora bien, solo aquello en lo que el alma se somete y descansa puede hacerla bienaventurada. El globo o círculo, como se observa en las matemáticas, es de todas las demás figuras la más perfecta, porque el último punto de la figura termina en ese primer punto donde comenzó. Así, cuando el alma se encuentra con Dios, de donde surgió como su primer original, entonces es completamente bienaventurada. Lo que hace bienaventurado a un hombre debe tener cualidades o ingredientes fijos en él, y estos no se encuentran en ninguna parte sino en Dios, el sumo bien. En la verdadera bienaventuranza debe haber melioridad, lo que llena de bienaventuranza debe ser un bien que sea mejor que el yo del hombre. Si se quiere ennoblecer una pieza de plata, hay que hacerlo añadiéndole algo mejor que la plata, como por ejemplo oro o perlas. De modo que lo que ennoblece el alma y la enriquece con bienaventuranza debe ser añadiéndole algo más excelente que el alma, y eso es Dios. El mundo está por debajo del alma, no es más que el estrado de sus pies, por tanto, no puede coronarla de felicidad. Otro ingrediente es la deleite, lo que trae bienaventuranza debe tener un sabor delicioso, que cautive al alma al instante. Debe haber en ella espíritus de deleite y quinta esencia de alegría, ¿y dónde puede el alma sorber esos puros consuelos que la asombran de asombro y la coronan de deleite, sino en Dios? En Dios, dice Agustín, el alma se deleita con tal dulzura que incluso la transporta. El amor de Dios es un panal que deja caer en el alma una dulzura y una satisfacción tan infinitas que son inefables y llenas de gloria. Primera de Pedro 1:8. Un beso de la boca de Dios pone al alma en un éxtasis divino, de modo que ahora grita, qué bueno es estar aquí. El tercer ingrediente de la bienaventuranza es la abundancia. Lo que hace que un hombre sea bienaventurado no debe ser demasiado escaso. Es un trago abundante lo que calma la sed del alma, ¿y dónde encontraremos abundancia sino en la deidad? Les darás a beber del río de tus delicias, Salmo 36:8, no gotas sino ríos. El alma se baña y se sumerge, por así decirlo, en el agua de la vida. El río del paraíso se desbordó y derramó sus corrientes plateadas en las almas de los bienaventurados. En la verdadera bienaventuranza debe haber variedad. La abundancia sin variedad tiende a causar náuseas. En Dios hay toda plenitud, Colosenses 1:19. ¿Qué puede desear el alma, si no lo puede tener en el bien supremo? Dios es el bien en todas las cosas buenas. Él es sol, escudo, porción, fuente, roca de fortaleza, cuerno de salvación. En Dios hay una combinación de todas las excelencias. A cada momento brotan de Dios nuevas bellezas y delicias. Para que haya bienaventuranza debe haber perfección, el gozo debe ser perfecto, la gloria perfecta. Espíritus de justos hechos perfectos, Hebreos 12:23. La bienaventuranza debe correr por todo el ser. Si hay el más mínimo defecto, destruye la naturaleza de la bienaventuranza, como el más mínimo síntoma de una enfermedad quita el bienestar y la temperatura adecuada del cuerpo. La verdadera bienaventuranza debe tener impresa la eternidad. La bienaventuranza es algo fijo, no admite cambio ni alteración. Dios dice de cada hijo suyo, lo he bendecido y será bendito. Así como el sol de la bienaventuranza es sin nubes, nunca se pone. Yo les doy vida eterna, Juan 10:28. Y así estaremos siempre con el Señor, Primera de Tesalonicenses 4:17. La eternidad es el eslabón más alto de la bienaventuranza. Así hemos visto que este diamante de bienaventuranza solo se encuentra en la roca de los siglos. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Si hay tal bienaventuranza en la reversión, convénzase de la verdad de esto, póngalo como un artículo de su fe. Vivimos en tiempos en los que muchos son ateos maduros. Han pasado por todas las opiniones y ahora se han vuelto epicúreos de los que profesan la fe, han bebido tanto del veneno del error que están completamente intoxicados y se han quedado dormidos, y empiezan a soñar que no hay tal estado de bienaventuranza después de esta vida, y esta opinión está para ellos por encima de la Biblia. Cuando los hombres tienen vacilaciones espirituales, eso presagia tristemente que morirán. Es algo peligroso vacilar y dudar acerca de los fundamentos, como Pitágoras, que dudaba si había un Dios o no, así que, si hay una bienaventuranza o no. Dudar de los principios es el siguiente camino a la negación de los principios. Que sea una máxima para todo buen cristiano que haya una bienaventuranza en la reversión. Queda un reposo para el pueblo de Dios, Hebreos 4:9. Reflexione a menudo sobre esta verdad en su mente. Hay muchas verdades que flotan en el cerebro, pero que no penetran en el corazón, y no nos hacen ningún bien. Rumia. Que un cristiano piense seriamente en sí mismo, hay una bienaventuranza posible y soy capaz de disfrutarla,
si no pongo trabas en el camino y bloqueo mi propia felicidad. Aunque por dentro no veo nada más que culpa y por fuera nada más que maldiciones, sin embargo hay una bienaventuranza que se puede obtener y que se puede obtener también para mí mediante el uso de los medios. La meditación seria de esto será un argumento contundente para hacer que el pecador rompa con sus pecados mediante el arrepentimiento y sude mucho hasta que encuentre la mina de oro de la bienaventuranza. Digo, sería el vértigo del pecado. ¿Cómo podría un hombre ofrecerse violencia a sí mismo mediante la mortificación y al cielo mediante la súplica, para que al final pueda llegar a un estado de bienaventuranza? ¿Qué? ¿Hay una corona de bienaventuranza que se pueda poner sobre mi cabeza? ¿Una corona adornada con las joyas del honor, el deleite, la magnificencia? ¿Una corona extendida por Dios mismo? ¿Y voy a arriesgarme a ello mediante el pecado? ¿Puede el placer del pecado contrarrestar la pérdida de la bienaventuranza? ¿Qué motivo más poderoso para el arrepentimiento que este? El pecado me engañará y me privará de la bendición. Si un hombre supiera con certeza que un rey le entregaría todos los ingresos de su corona después de un periodo de años, ofendería a esa majestad real y le haría revertir o alterar su voluntad. Hay una bienaventuranza prometida a todos los que viven piadosamente. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, 1 de Juan 2:25. No estamos excluidos, pero podemos llegar a ser un niño. Ahora bien, ¿acaso si vivimos en pecado, provocaremos a Dios y perderemos esta bienaventuranza? Oh, qué locura es esta. Bien puede el apóstol llamar las codicias necias y dañinas, 1 de Timoteo 6:9, porque cada lujuria hace lo que está en su poder para cortar el vínculo de la misericordia y bloquear el camino a la felicidad. Cada pecado puede compararse con la espada de fuego, que retiene el paraíso celestial al que el pecador no puede entrar. Comportémonos de tal manera que podamos expresar a los demás que creemos en una bendición futura, y eso es buscando un interés en Dios. Porque los rayos de la bendición brillan solo en su rostro. Es nuestra unión con Dios, el sumo bien, lo que nos hace bienaventurados. Oh, nunca descansemos hasta que podamos decir, este Dios es nuestro Dios por los siglos de los siglos, Salmo 48:14. La mayoría de los hombres piensan que porque Dios los ha bendecido con un patrimonio, por lo tanto son bendecidos. Ay, Dios a menudo da estas cosas cuando está enojado. Dios concede algo cuando está enojado que no quiere dar cuando está tranquilo. Carga a sus enemigos con oro y plata, como Plutarco cuenta de Tarpeya, una monja vestal, que negoció con el enemigo para traicionarlos a ellos en el Capitolio de Roma, si podía tener los brazaletes de oro en sus manos izquierdas, lo que le prometieron, y cuando entraron en el Capitolio, arrojaron no solo sus brazaletes de oro, sino también sus escudos sobre ella, por cuyo peso murió aplastada. Dios con frecuencia concede a los hombres brazaletes de oro, cuyo peso los hunde en el infierno. Oh, anhelemos las cosas celestiales, fijemos nuestros ojos y unamos nuestros corazones a Dios, el bien supremo. Esto es perseguir la bienaventuranza como en una cacería. Proclamemos al mundo que creemos que la bienaventuranza se obtiene viviendo una vida bienaventurada, andemos como corresponde a los herederos de la bienaventuranza. Una corona de bendición y una vida maldita nunca estarán de acuerdo. Muchos nos dicen que van camino del cielo, pero siguen un rumbo totalmente opuesto. El diablo es su piloto, y navegan hacia el infierno, como si un hombre dijera que va en un viaje hacia el este, pero navega hacia el oeste. El borracho te dirá que espera la bienaventuranza, pero navega en otra dirección, debes ir llorando al cielo, no tambaleándote. La persona impura habla de bienaventuranza, pero ha caído en ese foso profundo, Proverbios 23:27, donde es más probable que encuentre el infierno que el cielo. Una bestia puede ser convertida en ángel, así como una persona impura, en su lepra, entrar en el paraíso de Dios. El codicioso, de quien se puede decir que es un gusano y no un hombre, porque siempre se arrastra por la tierra, pretendería ser bendecido, pero ¿puede la tierra ascender? ¿Se convertirá un trozo de arcilla en una estrella brillante en el firmamento de la gloria? Tengan la seguridad de que nunca serán bendecidos quienes se bendicen a sí mismos en sus pecados. Sí, dice Dios, el pecador se bendice en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la imaginación de mi corazón, añadiendo a la sed la embriaguez, el Señor no lo perdonará. Entonces la ira del Señor y sus celos se encenderán contra ese hombre, y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo, Deuteronomio 29:19. Un hombre no puede extraer la bienaventuranza del pecado, así como no puede extraer la salud del veneno. Llevemos vidas benditas, y así declaremos claramente que buscamos una patria, Hebreos 11:14. A vosotros que tenéis alguna buena esperanza por la gracia de que tenéis derecho a la bienaventuranza, dejadme que os diga como los levitas al pueblo, levantaos y bendecid al Señor vuestro Dios eternamente y para siempre. Nehemías 9:5.
¿Qué motivo infinito tenéis para estar agradecidos de que la suerte de la gracia inmerecida haya recaído sobre vosotros? Aunque lo habíais perdido todo, Dios ha provisto un puerto de felicidad y os está llevando allí sobre el mar de la sangre de Cristo, con el vendaval de su Espíritu soplando en vuestras velas. Estáis en una condición mejor por medio de Cristo que cuando teníais sobre vosotros las vestiduras de la inocencia. Dios os ha elevado un paso más alto por vuestra caída. ¿A cuántos ha pasado Dios de largo y os ha mirado? Hay millones que yacerán bajo las amargas copas de las maldiciones de Dios, mientras que Él os llevará a su casa de banquetes y derramará las jarras de vino y os agasajará eternamente con las delicias del cielo. Oh, adorad la gracia inmerecida, triunfad en este amor de Dios. Gastad y sed gastados por el Señor. Consagraos a Él con resignación y entregaos a Él con gratitud. Nunca penséis que podéis hacer lo suficiente por ese Dios que pronto os dejará en la tierra prometida.